seguimos con el comentario estelar que tenemos como siempre, Alexander. Gracias, Aurelio. La, los pueblos cuestionan mucho a la clase política y cuestionan mucho a la clase política porque es la que más interactúa directamente con la gente. Los políticos son los que hacen contacto directo con la gente. Entre los grupos económicos es probable que haya más corruptos y más gente descompuesta que en la clase política. Pero como la clase política tiene un trabajo directo con los pueblos, se da mucho que la gente cuestiona más a los políticos que a los líderes sociales, los líderes empresariales, independientemente de que hay pastores religiosos, sacerdotes y esas cosas, que son tan corruptos como los políticos, pero la gente tiende más a cuestionar a los políticos. Y hay políticos honestos, hay políticos competentes, hay políticos serios. Hay gente que está en la actividad política y realmente tiene una actitud buena y sana y responsable. Igual sucede en los grupos económicos, hay gente de mucho valor, en los grupos sociales, las iglesias y eso. Pero a veces los políticos se ganan esa animalversión, esa crítica, esa desafección de parte de la gente. Y hay varios ejemplos que uno puede tomar para ver eso. Por ejemplo, nosotros comentábamos hace un momento, dice el presidente de Brasil, Lula, Ignacio Lula da Silva, que lo que pasa en Venezuela es una narrativa, o sea, como que no es cierto, como que eso es un invento. Las prostitutas más cotizadas aquí hoy día son las venezolanas. Venezuela, que era un país hasta hace poco rico, hoy es un país que está seriamente afectado por una pobreza extrema, donde su pueblo anda desperdigado por todo el mundo. Entonces, cuando usted dice cosas como esa, usted como que pasa o como que perdió el timer de la sociedad, o como que usted es un irresponsable que no sabe lo que está hablando, o que quizá también tiene problemas de Alzheimer o cosas así, porque decir un presidente, que son quizás las personas mejor informadas en cualquier país del mundo, que lo que pasa en otro país es una cuestión de narrativa, como que no es cierto, es un acto irresponsable y poco serio. Una cosa que una gente que se respete, ni siquiera un ciudadano común de un pueblo puede decir una cosa así. Eso como que aquí, un presidente de aquí diga que en Haití, que lo que está pasando en Haití es una teoría de la comunidad, que eso no es verdad. Que lo que está pasando en Haití que no es cierto, es como que es lo mismo. Entonces hay que ser, en la política hay que ser responsable, independientemente de que la política es una actividad del engaño, pero hay que ser responsable, hay que tener seriedad en las cosas. El caso, por ejemplo, dominicano. Yo recuerdo un día, unos periodistas le preguntaron al expresidente Danilo Medina, bueno, que hay muchas denuncias de corrupción en la sociedad, hay muchas denuncias, se está hablando que hay denuncias y eso. Y Danilo, de una forma enérgica y cuestionadora, le dijo al periodista, ¿de qué corrupción usted está hablando? Señale, dígame dónde hay corrupción, dígame. O sea, es muy fácil interpelar y poner contra la pared a un periodista así, decirle, dígame, ¿cuál corrupción? Como cuando le dijeron
que la República Dominicana era un puente del narcotráfico, que yo soy dominicano y todos los dominicanos sabemos que eso es verdad. Y entonces él dijo, bueno, pero si la República Dominicana es un puente del narcotráfico, Estados Unidos es una autopista de 10 carriles. O sea, usted no puede tapar el sol con un dedo. Hay que ser responsable en la política. El PLD fue acosado de manera reiterativa y fuerte desde que salieron del poder por los casos de corrupción que salieron en distintas encuestas, auditorías que se hicieron en distintas entidades públicas. Desde el caso de Salvador Jorge Blanco en el 86, que cuando salió fue duramente acosado por la estela de corrupción que dejó su gobierno. En el país se habían hecho denuncias y se habían hecho persecuciones. Incluso cuando Hipólito salió se habló de 39 auditorías. En el 2000 hubo los casos del PEME. O sea, esos casos de corrupción se han denunciado y se han hablado. Pero así a ese nivel se dio en el 86 cuando salió Jorge Blanco del poder y ahora con Danilo Medina. Fueron hechos espeluznantes que sorprendieron a la sociedad y a todo el mundo. Porque parecía que era como una mafia enquistada en la administración pública. Y entonces, usted dice, pero ¿en qué sociedad es que vivimos? ¿En qué sociedad es que vivimos? O a lo mejor esas auditorías son mentiras. O a lo mejor esas auditorías fue que las fabricaron. O a lo mejor esas auditorías son una especie de cuentos encantados para dormir a la sociedad. Yo pienso que no. Yo pienso que son hechos que están ahí. Y esos hechos que fueron denunciados y que han llevado a la cárcel a casi a la cúpula entera del pasado gobierno, lastimaron, hirieron duramente al Partido de la Liberación Dominicana. Y lo mismo ocurrió en el 86 con el PRD. Cuando se hicieron todas esas denuncias en el 86, el PRD entró en un proceso de debacle constante que lo llevó incluso a un tercer lugar en las elecciones del 90, cuando el PRD era un partido de una poderosa masa electoral. Y sin embargo en el 86 sucumbió. Y lo mismo le está pasando al PLD ahora. ¿Quién es el culpable? Vamos a hablar del culpable en un caso como este. Yo pienso que lo lógico no es buscar culpables. Lo lógico no es señalar, hacer señalamientos irresponsables ni cosas parecidas. Yo pienso que en un caso como este lo lógico es que actuemos como se hace en Europa. Pedro Sánchez, que ha hecho un gobierno importante, que ha hecho un gobierno bueno y grande en España, acaba de perder de manera fuerte las elecciones en España. ¿Y qué hizo Pedro Sánchez? Inmediatamente convocó a unas elecciones, porque evidentemente que la sociedad española no está contento con lo que está pasando. Bueno, pues Pedro Sánchez llamó a unas elecciones anticipadas para julio, para que el pueblo entonces se exprese y diga lo que quiere. Eso es lo lógico, dejar que sean los pueblos que digan, que señalen, que vean
qué es lo que le conviene y si lo que se está haciendo está bien o está mal. Ese es el camino de una sociedad democrática, ese es el camino de una sociedad civilizada. Pero justificar lo injustificable nunca es la mejor salida. En este caso del Partido de la Liberación Dominicana, yo pienso que sus dirigentes, si hubiesen actuado con responsabilidad, lo primero que hubiesen hecho era hacer un proceso interno y elegir a una nueva dirección y poner gente que no estén comprometida con toda esa estela de corrupción que ha salido a relucir, con toda esa estela de corrupción que se ha denunciado y que no se han denunciado simplemente en ataques políticos y eso, sino en todas las auditorías que se han hecho, incluyendo en el mismo gobierno del PLD, todas las auditorías que se hicieron están revelando serias actividades de corrupción en distintas instituciones públicas. Nosotros entrevistábamos una vez a un abogado aquí y ese abogado decía, yo siempre creo esas denuncias de corrupción, porque las denuncias de corrupción no se inventan. Y él dice, las denuncias de corrupción no se inventan, tienen un sustento, de algún sitio salen, aunque sean mínimos, pero de algún sitio salen. Entonces yo pienso que el camino que debe, el PLD debería hacer una especie de introspección, de análisis interno y ver cuáles son las cosas que se hicieron mal y corregirlas, pero corregirla con un sentido de responsabilidad, expulsando a toda esa gente que se vincularon a todos esos actos, expulsándolo a todos. Entonces es muy fácil ahora usted venir y usted a justificar lo injustificable. Ahora mismo está gobernando el presidente Luis Abinader y el PRM. En algún momento van a salir, o salen del poder el año que viene, o salen del poder en el 2028 o en el 32 cuando el pueblo le vote a favor. Y el mismo cuestionamiento que se le hizo al PLD, se lo van a hacer al PRM en su momento cuando salgan del poder. El mismo cuestionamiento. Porque es que cuando usted sale, el que entra, que es su adversario, saca a la luz pública las cosas incorrectas que usted ha hecho. Lo mismo pasó también cuando salió Leonel, lo mismo pasó cuando Balaguer fueron mínimas. Pero es una rueda que va dando círculo y círculo, y eso es lo normal. Pero aquí tenemos que aprender que las cosas malas hay que castigarlas. Entonces los líderes del PLD hoy están en una situación de cuestionamiento. Los líderes del PLD hoy están con el dedo señalándole de cada uno de los ciudadanos de este país. Pero entonces lo grande del caso es que los líderes del PLD entienden que quien está mal es la sociedad, que ellos están bien, que no es verdad lo que a ellos le están haciendo una calumnia, no es verdad eso. Entonces se habla de gente que hizo fortunas obscenas, fortunas de 32 mil millones de pesos, 37 mil millones, 40 mil, ¿qué es esto? Gente que hizo fortuna de 2 mil millones de pesos. Entonces, el PLD debería de hacer un autoanálisis para no sucumbir, para la sociedad dominicana, y yo en eso estoy de acuerdo, que lo decía Aurelio ayer, la sociedad dominicana necesita partidos políticos fuertes. La democracia se sustenta sobre los partidos, pero partidos que actúen con responsabilidad, partidos que actúen de cara a la sociedad, a los intereses de la sociedad. Pero un partido que no está acorde, que no ha actuado correctamente, que no ha sido transparente en el manejo de la cosa pública,
puede merecer el apoyo y la consideración de la sociedad en unas elecciones de nuevo? Yo pienso que no. Entonces, lo que necesitamos lo que esta sociedad en este momento desea del PLD es que en vez de estar en una defensa irresponsable, por el contrario, asuma sus errores y los corrija. Y si mañana le pasa al PRM, que lo haga también, y si después le pasa a la Fuerza del Pueblo también. Es que el país, la sociedad, la democracia necesita partidos fuertes. Pero no partidos que tengan líderes que estén hablando mentiras, justificando lo injustificable. El PLD está en una debacle hoy en día, está en el suelo, está en el piso, está cuestionado por los actos de corrupción que tiene encima. Porque no hubo parámetros, no hubo controles. Y esa administración del PLD pasará a la historia como tal. Y lamentablemente el PLD es una obra de un hombre de una gran moral personal que fue Juan Bosch. Juan Bosch fue un hombre de muchas luces, intelectual, un hombre honesto a carta cabal. Yo no he conocido una persona con los ribetes de honestidad de Juan Bosch. Yo no he conocido una persona, el chofer de él se pasó en rojo en un semáforo, porque iba rápido, porque él tenía que tomarse un medicamento a las 7 de la noche. Y un policía lo paró. Y él le dijo al policía, usted tiene que ponerle, porque es verdad, él se paró ahí, él se pasó en rojo. O sea, un hombre de una honestidad inconcebible. Ese era Juan Bosch. Y Juan Bosch fue el fundador del PLD. Y el PLD tenía que hacer honor al nombre de ese señor. Pero ahí esa estructura dirigencial del PLD se olvidó de los principios que Juan Bosch le dejó a ese partido y desfarcaron el Estado. Hoy en día el PLD está en el suelo. Hoy en día el PLD está siendo cuestionado por toda la sociedad porque se comprometieron no con las cosas buenas, sino con la corrupción y lo mal hecho. Entonces el PLD tiene que dejar de buscar culpables, analizar su situación, expulsar a quienes lo hicieron mal y retomar su camino en la democracia. No es buscando culpables que se resuelven los problemas. Este es nuestro comentario de hoy. Excelente comentario. El que comete ese error, lamentablemente, pide incluso paga por su error cometido. Y los errores se pagan con sangre. No, eso es algo lógico, algo normal. Y coincido contigo con la parte de don Juan. Don Juan era una persona honesta, seria y recta. Pues no tuve la oportunidad de conocerlo personalmente, así de tratarlo. Sí lo conocí normal, como el hecho de periodista, pero nunca tuve de tratarlo de manera personal. Vámonos a una pausa comercial y continuamos con El Primer Café.